compañero, compañeroa, porque estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran. Tal vez al inicio, en el transcurso de estas palabras, vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando, como que de por sí falta lo que falta. Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después entienda lo que ahora decimos. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues, bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. 1. Una decisión difícil. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los 5 continentes, en sus campos y en sus montañas. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba. El camino no solo de los pueblos originarios, también de trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo se persiguen y se castigan. Los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria, nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista en los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Si hay algún mito en todo esto, no es el del pasamontañas, sino la mentira que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios, de que la guerra contra los zapatistas solo duró 12 días. No haré un recuento detallado. Alguien con un poco de espíritu crítico y seriedad puede reconstruir la historia y sumar y restar para sacar la cuenta, y decir si fueron y son más los reporteros que los policías y soldados, si fueron más los halagos que las amenazas e insultos, si el precio que se ponía era para ver el pasamontañas o para capturarlo vivo o muerto. En esas condiciones, aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Es la realidad. Y casi 20 años después, el 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían, como en otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de siempre, los de abajo,
Repetimos el golpe de mano del 1 de enero del 94 y sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos de nuevo la soberbia de las ciudades, cuna y nido del racismo y el desprecio. Si el 1 de enero del 94 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. El solo hecho inapelable de que el EZLN no solo no se había debilitado, mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente, hubiera bastado para que cualquier mente medianamente inteligente se diera cuenta de que en esos 20 años algo había cambiado al interior del EZLN y de las comunidades. Supimos y sabemos que una y otra vez habremos de defender lo que somos y como somos. Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida. Supimos y sabemos que para vivir morimos. 2. ¿Un fracaso? Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de las comandantes y comandantes debieran disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política, que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos. Tal vez los subcomandantes deberían procrear y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la ciudad histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros. Difícil creer que 20 años después de aquel nada para nosotros, resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y canciones, sino una realidad, la realidad. Si el ser consecuente es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta al poder. Pero nosotros no queremos ir para allá, no nos interesa. En esos parámetros preferimos fracasar que triunfar. 3. El relevo. En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase, del origen clase mediano ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro a la celebración de la diferencia. ¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que dirijan sus pasos propios? ¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo? El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. Y ha sido eso precisamente, el que los indígenas manden y que ahora un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, lo que los aleja, y finalmente se van para seguir buscando a alguien que precise de vanguardias, de caudillos y líderes, porque también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que se pretende revolucionaria. El EZLN no es de esos, por eso no cualquiera puede ser zapatista. 4.
un holograma cambiante y a modo, lo que no será. No hemos engañado a nadie de abajo, no escondemos que somos un ejército, con estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda negamos lo que somos, pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplanta o impone. Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el Zapatista de Liberación Nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima, la violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. Una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a construir famas para luego destruirlas si no se pliegan a sus designios. Su poder residía, ya no, han sido desplazados en eso por las redes sociales, en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían, qué nombraban y qué callaban. El caso es que el sub pasó de ser un vocero a ser un distractor. Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años, el de la vida tomó más tiempo y requirió más esfuerzo, por no hablar de sangre. Porque aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir. Necesitábamos tiempo para ser y para encontrar a quien supiera vernos como lo que somos. Necesitábamos tiempo para encontrar a quien nos viera no hacia arriba, no hacia abajo, que de frente nos viera, que nos viera con mirada compañera. Les decía que empezó entonces la construcción del personaje. Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía verdes, o cafés, o miel, o negros. Todo dependía de quién hiciera la entrevista y tomara la foto. Así fue reserva en equipos de fútbol profesional, empleado en tiendas departamentales, chofer, filósofo, cineasta y los etcéteras que pueden encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada entrevista. Y no fue fácil, créanme. No había entonces Wikipedia. Y si venían del Estado español, tenía que investigar si el corte inglés, por ejemplo, era un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes o una tienda departamental. Si me permiten definir a Marcos, el personaje, entonces diría sin titubear que fue una botarga. Digamos que para que me entiendan, Marcos era un medio no libre. Ojo, no es lo mismo que ser un medio de paga. En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores. Es de humanos el errar, dijo el herrero. Durante el primer año agotamos, como quien dice, el repertorio de Marcos posibles. Así que para inicios de 1995 estábamos en apuros y el proceso de los pueblos estaba en sus primeros pasos. Así que en 1995 ya no sabíamos cómo hacerle. Pero entonces es cuando Zedillo, con el pan de la mano, descubre a Marcos con el mismo método científico con que encuentra osamentas, es decir, por delación esotérica. La historia del tampiqueño nos dio aire, aunque el fraude posterior de la Paca de Lozano nos hizo temer de que la prensa de paga cuestionara también el desenmascaramiento de Marcos y descubriera que era un fraude más. Afortunadamente no fue así. Como esa, los medios de paga siguieron tragando otras ruedas de molinos semejantes. Un tiempo después, el tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el subcomandante insurgente Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces dar una conferencia conjunta. Así podría él librarse de la persecución, puesto que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso. Vino a vivir acá.
Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las fotografías de los velorios de sus padres. Si quieren pueden entrevistarlo. Ahora vive en una comunidad de que el submarco no es lo que es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor universitario originario de la ahora doloroso Tamaulipas. En el entretanto seguimos buscándolos a ustedes, a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí pero están. Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, al otro compañero. Diferentes iniciativas tratando de encontrar la mirada y el oído que necesitamos y merecemos. En el entretanto, seguía el avance de los pueblos y el relevo del que se les ha hablado mucho o poco, pero que se puede constatar directamente y sin intermediarios. En la búsqueda de lo otro, uno y otra vez fracasamos. A quien encontrábamos o nos quería dirigir o quería que lo dirigiéramos. Había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos o para mirar hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia militante. Así que para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros maoístas, para otros milenaristas, y ahí les dejo varios istas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la sexta al fin los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos ni esclavos, ni caudillos ni masas sin cabeza, pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso La Libertad según los y las zapatistas. En 3 vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. Pasó entonces lo que pasó, y muchas y muchos de ustedes, compañeras y compañeros de la sexta, lo conocen de manera directa. Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso, pero una revisión honesta de esos días dirá de cuántas y cuántos voltearon a mirarnos con agrado o desagrado por los desfiguros de una botarga. Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN. Sé que esto no cuadra con los esquemas cuadrados que en los distintos arriba hay, pero eso la verdad nos tiene sin cuidado. Y si esto arruina la perezosa y pobre elaboración de los rumórlogos y zapatólogos de Jovel, pues ni modo. Ni estoy ni he estado enfermo, ni he estado muerto. O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y de nuevo, si me permiten un consejo, deberían cultivar un poco el sentido del humor, no solo por salud mental y física, también porque sin sentido del humor no van a entender al zapatismo, y el que no entiende, juzga, y el que juzga, condena. En realidad, esa ha sido la parte más sencilla del personaje. Para alimentar el rumor solo fue necesario decirle a algunas personas en específico: te voy a decir un secreto, pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Por supuesto que lo contaron. Los principales colaboradores involuntarios del rumor de enfermedad y muerte han sido los expertos en zapatología que en la soberbia Jovel y en la caótica Ciudad de México presumen su cercanía con el zapatismo y el profundo conocimiento que de él tienen. Además, claro, de los policías que también cobran como periodistas, de los periodistas que también cobran como policías y de los periodistas que solo cobran y mal como periodistas. Gracias a todos y a todas ellos y ellas. Gracias por su discreción
Hicieron exactamente como suponíamos que iban a hacer. Lo único malo de todo esto es que dudo que ahora alguien desconfíe en ningún secreto. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Quienes amaron y odiaron a Sub Marcos ahora saben que han odiado y amado a un holograma. Sus amores y odios han sido pues inútiles, estériles, vacíos, huecos. No habrá entonces casa, museo o placas de metal en donde nací y crecí. No habrá quien viva de haber sido el subcomandante Marcos, ni se heredará su nombre ni su cargo. No habrá viajes todo pagado para dar prácticas en el extranjero. No habrá traslado ni atención en hospitales de lujo. No habrá viudas ni herederos. No habrá funerales, ni honores, ni estatuas, ni museos, ni premios, ni nada de lo que el sistema hace para promover el culto al individuo y para menospreciar al colectivo. El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. Así que en los últimos años ha pasado lo que ha pasado. Entonces vimos que la botarga, el personaje, el holograma, pues, ya no era necesario. Una y otra vez planeamos y una y otra vez esperamos el momento indicado, el calendario y la geografía precisas para mostrar los que en verdad somos a quienes son en verdad. Entonces llegó Galiano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario. Aquí, en la realidad, ahora, en el dolor y la rabia. 5. El dolor y la rabia, susurros y gritos. Cuando llegamos al caracol, aquí en la realidad, sin que nadie nos lo dijera, empezamos a hablar en susurros. Quedo hablaba nuestro dolor, Quedita nuestra rabia. Como si tratáramos de evitar que el Galiano lo ahuyentaran los ruidos, los sonidos que le eran ajenos, como si nuestras voces y pasos lo llamaran. Espera, compa, decía nuestro silencio. No te vayas, susurraban las palabras. Pero hay otros dolores y otras rabias. Ahora mismo en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una mujer, uno u otra, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una memoria es golpeada a mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida. Y la burla mayor es que en cada paletada de tierra que arroja el esbirro en turno, el sistema te va diciendo, no vales, no importas, nadie te llora, a nadie le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida. Y con la última paletada sentencia, aunque agarren y castiguen a los que te matamos, siempre encontraré otros que de nuevo te embosquen y repitan la danza macabra que acabó con tu vida. Y dice, la justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestro dolor y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca. Pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora,
alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil, porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. La justicia pequeña se parece tanto a la venganza. La justicia pequeña es la que reparte impunidad, pues al castigar a uno, absuelve a otros. La que queremos nosotros, por la que luchamos, no se agota en encontrar a los asesinos del compa Galeano y ver que reciban su castigo, que así será, que nadie se llame engaño. La búsqueda paciente y porfiada busca la verdad, no el alivio de la resignación. La justicia grande tiene que ver con el compañero Galeano enterrado, porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué debemos hacer con su vida. Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, pero ese compañero no merecía morir, no así. Y sí después, todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para quien no fuera nosotros, fue por la vida. Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Y haciendo cuentas macabras, si alguien merece la muerte, es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN. No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida, donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente. Unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano Sombra el Guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino. Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba, volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. La muerte. Como si no fuera evidente que a los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, bueno, a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1. Game is over.
Postdata 2, jaque mate. Postdata 3, tuché. Postdata 4, ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5, así que esto es el infierno, perdón. Ese piporro, Pedro, José Alfredo, ¿cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nunca. Postdata 5, o sea, como quien dice, sin la botarga, ¿ya puedo andar desnudo? Postdata 7, oigan, está muy oscuro acá, necesito una luz. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a escuchar la palabra de otro compañero. Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? Yo me llamo Galeano. Todos somos Galeanos. Los que por eso me dijeron que cuando volvieran a nacer lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante.